La mañana amaneció fría y clara, con ese tipo de luz que parece prometer cambios, aunque nadie sepa exactamente cuáles. Mateo Herrera se detuvo frente al concesionario, con las manos en los bolsillos del abrigo gastado, observando el brillo exagerado de los autos alineados detrás del vidrio. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre común, botas con polvo de trabajo, jeans sencillos, una chaqueta vieja que había conocido mejores inviernos. No parecía alguien que entrara a un lugar así, y lo sabía. Lo había sabido desde que estacionó su camioneta vieja en un rincón del estacionamiento, lejos de las vitrinas, como si intentara no llamar la atención. No estaba allí por capricho, estaba allí por Lucía, su hija de 16 años, por la sonrisa que ella había intentado ocultar la noche anterior cuando habló del coche de sus sueños, por la Navidad que se acercaba cargada de silencios y sacrificios acumulados. Mateo respiró hondo, empujó la puerta y entró. El aire dentro olía a cuero nuevo y a café caro. Un par de vendedores conversaban cerca de un escritorio, y al verlo entrar, uno de ellos levantó la vista con una sonrisa automática que se transformó en una mirada rápida de arriba a abajo. Mateo notó el gesto, pero siguió caminando. Se detuvo frente a un sedán rojo, elegante sin ser ostentoso, con líneas suaves y un interior que parecía hecho para durar. No era el más caro, pero tampoco el más barato. Era perfecto para Lucía. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una voz a su espalda. Mateo se giró. El vendedor era joven, bien peinado, con un traje que parecía recién planchado. Sí, respondió Mateo. Quisiera información sobre este modelo. El vendedor asintió, pero sus ojos no ocultaron del todo una chispa de condescendencia. Habló rápido, usando términos técnicos, como si estuviera cumpliendo con un trámite. Mateo escuchó con atención, haciendo preguntas claras, prácticas. Preguntó por el consumo, la seguridad, el mantenimiento. Cada respuesta parecía sorprender un poco al vendedor, que esperaba menos interés y menos conocimiento. ¿Y el precio final?, preguntó Mateo. El vendedor lo dijo, con una cifra que hizo que otro de los empleados, escuchando desde el fondo, soltara una risa corta, casi involuntaria. Mateo giró la cabeza. La risa no se detuvo del todo. Se convirtió en un murmullo compartido entre dos personas que no creían estar siendo observadas. Estoy comprando este coche para el regalo de Navidad de mi hija, dijo Mateo con calma. Quiero saber si ese es el precio final o si incluye todo. El silencio cayó como una losa. El vendedor principal parpadeó, incómodo. Detrás, alguien carraspeó. Bueno, empezó el vendedor. Ese precio es antes de impuestos y cargos adicionales. Mateo asintió lentamente. Sacó una libreta pequeña del bolsillo y anotó. No parecía molesto. No parecía apurado. Parecía decidido. Perfecto, dijo. Hagámoslo. La palabra flotó en el aire como una broma mal entendida. El vendedor sonrió, pero no con los labios. Sonrió con incredulidad. ¿Cómo desea pagar?, preguntó casi por reflejo. En efectivo, respondió Mateo. La risa esta vez fue más clara. No fue cruel, pero sí abierta. Un par de miradas se cruzaron. Alguien dijo en voz baja algo que Mateo no alcanzó a oír, pero no necesitaba hacerlo. Había pasado por eso antes, en otros lugares, en otras decisiones. Claro, dijo el vendedor, recuperando la compostura. Si gusta, podemos hablar de financiamiento. Mateo negó con la cabeza. Efectivo, repitió. Pidió ver el contrato. Se sentaron. El vendedor explicó cláusulas que Mateo ya conocía. Mateo firmó donde debía. Cuando llegó el momento del pago, sacó una mochila vieja y la colocó sobre el escritorio. La abrió con cuidado. Dentro, ordenados en fajos prolijos, había billetes. El sonido del cierre al abrirse fue seco. El murmullo del concesionario se apagó. Uno a uno los empleados se acercaron, fingiendo revisar papeles pero mirando. Mateo contó el dinero con precisión, sin prisa. Cada billete parecía una historia. Horas extra, turnos dobles, fines de semana perdidos, años de esfuerzo silencioso. Aquí está, dijo finalmente, completo. El vendedor tragó saliva. Llamó al gerente. El gerente llegó con una sonrisa que intentó ser profesional, pero que no pudo ocultar el impacto. Contaron el dinero.
2 veces. Luego una tercera. Todo está en orden, dijo el gerente finalmente. La risa había desaparecido. En su lugar había respeto, sorpresa y algo parecido a vergüenza. Mateo se levantó, estrechó manos, recibió las llaves en una cajita brillante que contrastaba con su abrigo viejo. «Feliz Navidad para su hija», dijo el gerente. Mateo sonrió por primera vez con amplitud. «Gracias», respondió. «Se lo merece». Cuando salió del concesionario, el sol parecía más cálido. Se sentó en su camioneta vieja, respiró hondo y pensó en Lucía, en cómo escondería el coche hasta la mañana de Navidad, en su reacción. No sabía que ese momento cambiaría más que una sola mañana festiva. Lucía siempre había sido observadora. Había aprendido a leer los silencios de su padre, a entender cuándo estaba cansado, aunque dijera que todo estaba bien. Esa Navidad algo se sentía diferente. Mateo tarareaba canciones mientras cocinaba, sonreía más. Guardaba secretos pequeños detrás de excusas torpes. Lucía no insistía, pero su curiosidad crecía. La mañana de Navidad llegó con risas, café caliente y el aroma de pan tostado. Mateo le entregó a Lucía una caja pequeña primero, una bufanda suave y roja. Ella la abrazó agradecida. Luego, Mateo se aclaró la garganta. «Hay una cosa más», dijo. «Ponte el abrigo». Salieron al exterior. El frío mordía, pero el cielo estaba despejado. Mateo la condujo hasta el garaje del vecino, donde había pedido permiso para esconder algo. Abrió la puerta. El sedán rojo brilló bajo la luz del amanecer. Lucía se quedó sin palabras. Caminó alrededor del coche, tocando la pintura como si pudiera desaparecer. «Papá», susurró. «¿Es una broma?» Mateo negó con la cabeza. «Es tuyo», dijo. «Para que vayas a la universidad, para que tengas más oportunidades que yo». Las lágrimas llegaron antes que las palabras. Lucía lo abrazó con fuerza, entendiendo de golpe muchas cosas que nunca se habían dicho. La noticia corrió rápido. Vecinos, amigos, incluso algunos familiares lejanos comenzaron a hablar del milagro. Algunos preguntaban cómo lo había hecho. Otros asumían cosas que no eran ciertas. Mateo seguía trabajando igual, levantándose temprano, regresando tarde. No buscaba reconocimiento. Un par de semanas después, el concesionario llamó. El gerente pidió verlo. Mateo aceptó, curioso. Cuando llegó, la recepción fue distinta. Sonrisas sinceras, apretones de mano firmes. «Queríamos agradecerle», dijo el gerente. «Nos recordó algo que habíamos olvidado». Le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño reembolso por ajustes administrativos. Mateo levantó la vista, sorprendido. «No era necesario», dijo. «Tal vez», respondió el gerente, «pero era lo correcto». Mateo salió del lugar con la sensación de que el mundo a veces sabía equilibrarse. No siempre, no para todos, pero a veces. Los meses pasaron. Lucía aprendió a manejar con cuidado, consciente del valor real de ese regalo. Mateo siguió siendo el mismo hombre sencillo. Pero algo había cambiado en cómo la gente lo miraba. Y más importante aún, en cómo él se miraba a sí mismo. Una noche, sentado en la mesa de la cocina, Lucía le preguntó: «Papá, ¿por qué no dijiste nada cuando se rieron?» Mateo pensó un momento antes de responder. «Porque no necesitaba hacerlo», dijo. «El respeto no se exige, se demuestra». Lucía asintió, guardando esa lección como una de las más importantes de su vida. Y así, una compra que empezó con risas terminó enseñando algo que ningún contrato podía incluir: que el verdadero valor no siempre se ve a simple vista, y que la dignidad, cuando se sostiene con trabajo y amor, siempre encuentra la manera de brillar,